Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez y quiero hablar acerca de las 4 bestias de Daniel capítulo 7, versículos 1 al 8, que contiene una enseñanza muy rica para los que aman el estudio de las Santas Escrituras y tienen un vivo interés por lo escatológico, por lo profético, y me referiré al tema basado en las Escrituras y la historia universal. Y que este tema también nos enseña que los reinos de la tierra, por vastos y poderosos que sean, solo están y permanecen por la voluntad de Dios hasta que Él decida removerlos, quitarlos e incluso destruirlos. La mayoría de los imperios que han surgido en la humanidad se han levantado con la intención de conquistar al mundo sin entender y sin considerar de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los reinos del mundo pasarán y solo uno se establecerá para siempre, que permanecerá para siempre, no será removido, y es el reino sempiterno de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, su iglesia, su pueblo, su esposa, reinaremos junto con Él. ¿O no sabéis que los santos, usted y yo, han de juzgar al mundo? Incluso dice la palabra que nosotros juzgaremos a los ángeles. Así que vale la pena soportar cualquier prueba, circunstancia, obviamente con la fuerza de Dios, porque en 2 de Timoteo 2:12, ahí Pablo dice que si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero vayamos al tema de la visión de las 4 bestias. Vamos al Daniel capítulo 7, versículo 1 al 8, y dice así: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los 10 cuernos. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Estas 4 bestias que aparecen en el capítulo 7 de Daniel representan los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos son los mismos 4 imperios representados en las diferentes partes de la imagen de la estatua vista por Nabucodonosor en su sueño, que de paso fue el profeta Daniel quien lo interpretó. Eso está en Daniel capítulo 2. Daniel 7, 1 al 3 dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuve
tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió Daniel y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La visión viene a Daniel alrededor del año 553 antes de Cristo, 14 años antes de la caída de Babilonia a mano de los medo-persas. Daniel tenía alrededor de 68 años de edad, era una persona ya adulta, era mayor, y Nabonido, quien era al momento rey titular de Babilonia, él había designado a Belsasar como corregente mientras él estaba en campaña militar en Arabia. Ahora, Daniel ve 4 vientos del cielo que se debatían, que combatían en una lucha grande en el gran mar, el cual, con base en la interpretación de otro pasaje, podría representar naciones o pueblos de la tierra. A lo largo del Antiguo Testamento, el mar Mediterráneo es frecuentemente mencionado como el gran mar. Por lo cual, esta visión también parece indicar que los eventos descritos tendrán como escenario principal esa área geográfica de la Tierra. Los vientos representan los poderes celestiales mediante los cuales Dios dirige a las naciones por sus cauces. De entre más de 120 referencias bíblicas del viento, más de la mitad de estas referencias bíblicas están relacionadas con eventos y conceptos que reflejan la soberanía y el poder de Dios. Específicamente en el libro de Daniel, el viento es generalmente usado para representar el poder soberano de Dios. Resulta significativo que se trata de 4 vientos, lo cual podría simbolizar que los eventos aquí representados involucran a pueblos de los 4 ángulos de la tierra. Vamos con la primera bestia, que es Babilonia. Daniel capítulo 7, versículo 4 dice: la primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia representa el reino establecido por Nabucodonosor, o sea, el imperio de Babilonia, también conocido como el imperio neobabilónico. Esta bestia corresponde a la cabeza de oro de la imagen en el sueño de Nabucodonosor, la cual, como vimos en estudios anteriores, porque yo he subido mucho este material, he tratado mucho estos temas, tengo mucho interés de que el pueblo de Dios oiga y aprenda y entienda estos temas. Por eso usted sube a mi canal de YouTube y va a encontrarse con esta variedad de temas escatológicos y proféticos. Ahora, como vimos, como le dije en estudios anteriores, el mismo profeta Daniel le interpretó como el reino babilónico de Nabucodonosor. Vamos a ver, Daniel 2:38 dice: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel hablándole a Nabucodonosor. Ahora, Daniel compara a la bestia a un león con alas de águila. Esta combinación de los dos animales resulta en una criatura majestuosa, imponente. El león es comúnmente lo relacionan con el poder real, poder del rey. El león es el rey de las bestias y el águila
es el rey de las aves. El águila también representa valentía y revelación espiritual. Él, me refiero al león, es el rey de la selva. De igual manera, el águila es la soberana de las aves. Este león alado, este león con alas, fue una figura que representó al imperio babilónico. Fue la figura emblemática de Babilonia. Y su imagen guardaba la entrada de los templos y los palacios reales en Babilonia. Era como una especie de sello que representaba a un imperio arrollador, imponente, conquistador. Daniel ve al león que le son arrancadas las alas y se le hace parar en sus patas traseras, así como si fuera un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta es la representación simbólica de la experiencia que Nabucodonosor tuvo, en la que fue humillado por Dios y ante Dios, para que reconociera que aunque él era un gran rey, un conquistador, y los pueblos le temían, después de todo no era más que un hombre. Su poder como león era suyo solamente porque Dios así lo había querido, así lo determinó Dios. Daniel capítulo 4, versículos 29 al 32, vemos esa escena donde Dios disciplina la soberbia de Nabucodonosor, o disciplina a Nabucodonosor por su soberbia, por no considerar a Dios en todo lo que había logrado. Daniel capítulo 4, versículos 29 al 32, dice así: Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Me recuerda a Satanás: subiré a las alturas, pondré en mi trono, seré semejante. Oye, eso habla de la soberbia de este hombre que lo asocia con Satanás. Versículo 31 dice: Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. El que habló fue Dios. En el cielo el único que habla es Dios. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. A quien quiere exalta y a quien quiere humilla. El hecho de que las alas le fueron arrancadas al león simboliza el deterioro que el imperio babilónico tuvo después de la muerte de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Dios determinó que luego del imperio babilónico tendría que venir el imperio medo-persa. Por eso la majestad del imperio babilónico se fue desvaneciendo, se fue degradando para dar paso al imperio de los medo-persas, que es el segundo imperio en orden de aparición según la estatua que vio Nabucodonosor en el sueño. Este estaba representado en el pecho y los brazos de plata en Daniel capítulo 2, versículo 32. Medo-Persia es también representada en la segunda bestia de Daniel capítulo 7, es decir, el oso. Y así como el oso es menor en fuerza y en poder que el león, así sería el imperio medo-persa, sería menor en majestad, en poder, en alcance comparativamente con el reino babilónico. Este oso tenía 3 costillas en su boca que representa la triple alianza de Lidia, Babilonia y Egipto. Estas 3 naciones se unieron para combatir, para luchar juntos contra Medo-Persia, pero fueron derrotados por los medo-persas. Vamos con la segunda bestia, son los medo-persas,
o Medo-Persia. Daniel capítulo 7, versículo 5 dice: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia, indica que el siguiente imperio sería un imperio feroz y poderoso, semejante a un oso, pero menos majestuoso que el anterior, que el babilónico. El carácter violento de los guerreros de Media y de Persia se hace evidente en el siguiente pasaje del libro de Isaías. Isaías 13, 17 y 18 dice: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, óigame bien, a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. El texto bíblico no da ninguna explicación de por qué la bestia se alzaba más de un costado que del otro. Pero la mejor interpretación es que probablemente representa la disparidad existente en la alianza entre los medos y los persas, lo cual eventualmente derrotó a los babilonios. Ellos se unieron, estos dos reinos formaron la alianza medo-pérsica, o de Media y de Persia, y derrotaron a los babilonios, que era el imperio más terrible que existió en la antigüedad. Y a pesar de haber surgido después, los persas llegaron a ser más numerosos y más poderosos que los medos, a quienes ellos llegaron a absorber. Esta disparidad también se indica en la visión del carnero en Daniel capítulo 8. Pero eso de que el oso tenía una parte más alta que la otra, la parte alta eran los persas, que eran más poderosos, fueron más notables que los medos. Daniel capítulo 8, versículo 3 y 22 dice así: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Vean, los medos y los persas. Y el más alto creció después. En cuanto al carnero que vi, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Mire cómo la palabra de Dios engrana perfectamente dentro del plan de Dios. Las 3 costillas en la boca de la segunda bestia son probablemente una referencia a Media, Persia y Babilonia como los 3 componentes principales del nuevo imperio. Normalmente, un oso se alimenta de frutas, de vegetales, de hojas, de raíces, pero cuando el oso está hambriento, ataca a otros animales e incluso a personas para comer carne. Este oso de la visión tiene la orden de seguir adelante con su conquista y devorar mucha carne, es decir, devorar mucho pueblo, lo cual obviamente se refiere a las conquistas que habría de realizar después de haber suplantado a Babilonia. Este era el nuevo reino en sucesión. En efecto, el imperio medo-persa perduró por más de 200 años hasta que en el año 333 a.C. apareció Alejandro Magno, un joven conquistador, arrollador. Vamos con la tercera bestia, Grecia. Daniel capítulo 7, versículo 6 dice: después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Mire cómo dice, le fue dado dominio. ¿Quién se lo dio? Dios. Dios es el que da dominio a los hombres
y también lo quita. Esta bestia, la cual representa al imperio griego, posee la agilidad de un leopardo. El leopardo es un animal, un felino muy veloz, pero con mayor velocidad aún, lo cual está representado por las 4 alas de ave en sus espaldas. Esas 4 alas habla de la velocidad con que Alejandro Magno conquistó el mundo conocido para ese tiempo. Las 4 cabezas se refieren a la dirección inteligente de la bestia. Se refiere a su sagacidad estratégica y la diferencia de las 4 bestias, las cuales tenían solamente una cabeza, pero esta tenía 4. Esto indica que el gobierno de ese tercer imperio se iba a dividir en 4 facciones, lo cual en efecto ocurrió con el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Como Alejandro Magno murió joven, 32 años, murió sin dejar hijos, no dejó descendientes, entonces sus 4 generales se repartieron el reino que conquistó Alejandro Magno. Pero continuemos. Con la agilidad y la velocidad propias de un leopardo, imagínense con alas, Alejandro Magno conquistó la mayor parte del mundo conocido, desde Macedonia, que es el noreste de Grecia, hasta Egipto, hacia el sur, y hasta la India, hacia el oriente. Fíjense que cuando Alejandro Magno conquistó, toda la tierra empezó a llorar. Y sus generales le dieron que por qué lloraba. Y él dijo, porque ya no hay más nada, no hay más mundo que conquistar. Ahora, en el capítulo 8 de Daniel, se describe de forma profética el meteórico surgimiento y dominio de Alejandro Magno. Pero estando en la cúspide de su carrera, como dice la Biblia, estando en la plenitud de su fuerza, Alejandro Magno murió. Y 4 de sus generales, Antígono, Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco, se dividieron el imperio y formaron 4 reinos. Dicen que Alejandro Magno murió envenenado y otros dicen que murió de una borrachera de varios días. Bueno, ese era un emperador y era la lujuria y todo ese hedonismo que pulula en los reinos se manifestó, y esa era la vida que llevaba esa gente. Vamos con la 4ª bestia, Roma. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: después de esto miré yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Miraba yo, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuerno representa autoridad y poder. La 4ª bestia aparece como un ser aterrador, terrible, terrorífico, por su gran poder, y estaba representado por los dientes grandes de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo a su paso de lo que quedaba de los 3 imperios anteriores. Mientras que Alejandro Magno conquistó por medio de la agilidad, de la inteligencia y la velocidad de sus ejércitos, Roma en cambio conquistó por medio de la violencia y la destrucción extremas. Alejandro Magno rara vez se arrasaba a los pueblos que conquistaba, y más bien buscaba establecer en ellos la cultura griega. O sea, su visión era helenizar los pueblos conquistados por Grecia. En cambio, Roma
no tenía ningún interés en el desarrollo de los pueblos que conquistaba. Lo importante para ellos, para Roma, era someterlos para que pasaran a formar parte del imperio de Roma, y para eso Roma destruía, mataba y vendía a cientos de miles de sus cautivos como esclavos. Ahora, Roma también hacía esto para infundir respeto y terror y temor, para que ninguno de los pueblos conquistados osaran levantarse y rebelarse contra el César. El dominio de Roma, el cual comenzó con la toma de Sicilia en el año 241 a.C., rápidamente se extendió por todo el área del Mediterráneo. En el año 63 a.C., el general Pompeyo tomó la ciudad de Jerusalén después de haber destruido lo que quedaba del imperio Seleucida en Siria. Este imperio fue el reino formado por Seleuco, uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Ya yo hablé de eso hace poco. En las décadas siguientes, Roma expandió su dominio hasta el sur de Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Suiza y parte de Alemania. Este crecimiento continuó gradualmente por 4 siglos más, hasta alcanzar su cúspide en el siglo II de la era cristiana. Gradualmente también comenzó su declive en el siglo III, hasta que en el año 410 Roma fue saqueada por los visigodos. Los visigodos forman parte del reino germánico que invadieron el imperio romano en el siglo V, cuando el imperio romano ya estaba en decadencia, en declive. Su decadencia comenzó con la división del imperio romano a la muerte del emperador Teodosio I, eso fue en el año 395 a.C., y sus 2 hijos, Arcadio y Honorio, se convirtieron en los gobernantes de las 2 partes en que se dividió el imperio de Roma. Bien lo dijo el Señor Jesucristo, que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, ni una casa dividida contra sí podrá estar firme. No fue hasta el año 1453 que el último gobernante romano o bizantino fue muerto y la ciudad de Constantinopla, que es Estambul, la capital actual de Turquía, fue tomada por los musulmanes. Ahora, quiero aclararles algo. Bizantino es relativo a Bizancio, que era una ciudad de la antigua Grecia, que fue la capital de Tracia, y se entiende por bizantino a la parte oriental del imperio de Roma. Y Bizancio fue un estado cristiano que tenía como lengua oficial el griego y no el latín, que era la lengua oficial del imperio romano. Y eso del griego es el idioma de los gentiles, y también porque de Grecia salieron los grandes sabios y conocedores de ciencias de todos los tiempos, historiadores, gentes de letras. Es decir que está anunciado también por Daniel que en los últimos días habrá una explosión del conocimiento y de la ciencia. Todo engrana, todo está allí. Bendito sea el Señor. Alabada sea la gloria del Señor para siempre. Entonces, en la historia de Roma, no hay nada que pueda corresponder a los 10 cuernos de la 4ª bestia. En vista de otros pasajes proféticos, como en Daniel capítulo 2, los teólogos premilenialistas, ellos llegan a la conclusión de que los 10 cuernos representan, oiga bien, 10 reinos que existirán simultáneamente en el futuro. El cuerno pequeño que surge de entre los 10 cuernos originales desplaza a 3 cuernos. O
o sea, 3 de ellos. Y de él se dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto indica que se trata de un hombre y que por lo tanto los 10 cuernos que lo preceden también son hombres que son reyes o gobernantes que de alguna manera están relacionados con el cuarto imperio representado por la bestia. Ese cuerno pequeño es aquel líder que al final de los tiempos habrá de convertirse en el gobernante mundial, y la Biblia lo da a conocer como el anticristo, la bestia, el que pelea y destruye todo aquello que se llame Dios o es objeto de culto. Él va a venir, solo que este es el tiempo de la iglesia. Estamos en la era de la iglesia, el tiempo de gracia. Y mientras estemos aquí, el Espíritu Santo esté ministrando, rompiendo cadenas, convirtiendo almas a Cristo con su poder regenerador, tendrá que esperar el anticristo su turno. Luego que suene la trompeta, suceda el evento glorioso que esperamos, que teológicamente llamamos el rapto de la iglesia, seamos levantados para ir a la boda del Cordero, estaremos 7 años en el cielo, entonces puede venir el anticristo a establecer su gobierno satánico como el último intento por destruir a la mayor cantidad de personas y llevarlos a la condenación eterna, al infierno y luego al lago de fuego por un sello que se impondrá y que los hombres que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo aceptarán. Así que, amados hermanos, este es un consejo que yo le doy. Siga adelante, santifíquese, que el tiempo se acaba. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.